Especial COP27 con Aleix Amorós. La ONU, la energía, piden la palabra. A ver qué han hecho esta gente. Dale, Raúl, ponme la música. Está suspendido, Ciprés. Vamos a hacerlo. Ya, para aquí, nuestros seguidores de YouTube, que se pongan el vídeo que hicimos con Dani y que comparen la presentación. Hoy, Ciprés, es un mal día. ¿Qué tal, Ciprés? ¿Cómo estás? Ostras, es que, ¿sabes qué pasa? Que a ver, este tema lo lleva mucho Alex. Yo no sé bien a qué atenerme, te digo de verdad. O sea, yo vengo aquí, en plan espectador, a poner a Alex entre las cuerdas con preguntas Claro, rebuscadas. Alex, buenas Claro. tardes. ¿Estamos bien o no Muy estamos buenas bien? tardes. Bueno, de momento estamos entre burócratas. Estamos mal, entonces. Pobre, pobre Alex. Sí, sí. Bueno, claro, ya de la misma manera que tuvimos el G20 hace escasas 48 horas, este tipo de cumbres, pues al final, insisto, suelen tener pues una gran pompa y mucho eco internacional, pero a la hora de la verdad, y más si cabe una COP27, que al final implica a muchísimos países, llegar a consensos es dificilísimo, ¿no? Entonces, la situación suele quedarse sobre todo en programas de intenciones. Pero bueno, vamos a abordarlo porque la verdad que da para mucho. Al final es una cumbre pues que se extiende, sin ir más lejos, del 6 al 18 de noviembre, 12 días, que no es ninguna Caray. tontería. La A 27ª. gastos pagados, ¿eh? Ah, sí, claro, claro. Aquí Egipto pone la casa, pero no creo que sean ellos los que ponen la chequera, ¿no? En cualquier caso, la 27ª conferencia de la ONU sobre el cambio climático, un tema que, pues, especialmente a raíz de la COP21 en París, os acordaréis que aquella fue especialmente emblemática, pues ha ido adquiriendo notoriedad, más que cabe porque la cuestión climática, pues cada vez es un tema más trending topic. Significativo porque tenía que terminar ayer viernes, pero vaya, queda ya patente que se va a extender a lo largo del fin de semana. Y esto, ¿por qué lo menciono? Porque al final ejemplifica la dificultad para llegar a consensos, ¿no? Estamos hablando de Ostras, es 194 países que consensos. participan. Es imposible, Claro. consensos. Además, pero las Entonces, promesas que se suelen hacer aquí, promesas, por decirlo de alguna claro, manera, ese son es muy el a kit de la futuro cuestión. siempre, ¿no? Claro, claro. Ese es el kit de la cuestión y de alguna manera, pues bueno, ilustra cómo ya no solo las agendas climáticas, pero sino también los propios intereses socioeconómicos son sumamente dispares. Y Claro. obviamente a la que empecemos a enfrentar pues, economías y países más desarrollados con otros que están pues, en una fase de crecimiento mucho más incipiente, es evidente que la forma y el planteamiento de abordar el problema pues no casa por ningún lado, Eso ¿no? mismo. Claro. Bueno, en cualquier caso, la cumbre que se celebra en Sharm el Sheikh, una ciudad costera de Egipto, también un país en una situación compleja porque ya está viendo de primera mano pues, las inclemencias climáticas en su propia piel. Además, pues tiene importantes problemas internos. Al final también es una economía hoy por hoy está gobernada con mano de hierro por el almirante al-Sisi. Y, en fin, que de alguna manera también nos ilustra, oye, ¿qué tenemos aquí? Uy, me está sonando el móvil Ciprés, haciendo no mensajes. nos boicotees, tío. Perdón. Nada, nada. Y en cualquier caso, también ilustra, perdón, el papel creciente de los países emergentes, ¿no? También lo hemos visto estos días con Bali en Indonesia y, pues bueno, de alguna manera cada vez ganan más notoriedad en la escena internacional. Y bien, ahora sí, hecha esta pequeña introducción, para que tengáis una idea preliminar de cómo se estructura una cumbre de esta magnitud, Ubiquémonos. la COP27 principalmente tiene dos grandes pilares, ¿no? Por un lado está el bloque de la mitigación y por otro está el bloque de los daños y los perjuicios. Cuando hablamos de mitigación, es un tema que, si bien todavía está bastante en pañales, sí que con el paso de los años se han ido adoptando medidas, ¿no? Sobre todo en clara clave de transición energética.
Sin embargo, el bloque de los daños y los perjuicios está completamente a cero, es decir, no se ha hecho absolutamente nada. De hecho, las naciones ni siquiera cumplen con sus compromisos del 0,7% del PIB a ayuda exterior y al desarrollo, sobre todo las naciones ricas, así que ya no hablemos de cuestiones climáticas, ¿no? Que vaya, que hasta ahora era un tema que pasaba muy de puntillas. Pero es que además la edición de este año en Egipto, la COP27, se ve especialmente diluida porque, bueno, tenemos una creciente inestabilidad en el mundo y pues, los aspectos climáticos, si bien son importantes, especialmente entre la población más joven, que lo hemos visto en las últimas semanas con muchos actos de activismo vandálico en museos y demás para llamar la atención, pues han ido pasando a un segundo plano. Al final importa e impera más cuestiones como el suministro energético, garantizar, vaya, la seguridad energética entre los ciudadanos de muchos países, tenemos pues, guerras en curso y en ese contexto pues es especialmente difícil abordar cuestiones como la mitigación de emisiones, ¿no? Hombre, claro, es que no hemos estado al límite de una guerra nuclear cada fin de semana durante el último Exacto. mes y después que tenemos a Europa bordeando el colapso energético, en fin, claro, hay cosas más acuciantes así corto plazo, digamos. Sin duda, totalmente. Eh, si os fijáis en la siguiente diapositiva, hoy por hoy ya las delegaciones en esta recta final de la cumbre están trabajando con un primer borrador de 99 puntos, 99, para que también nos hagamos una idea de la burocracia que tiene que haber aquí de por medio. Pero bueno, 99 puntos y entre otras cuestiones, sí que por vez primera se habla de acotar el incremento de la temperatura global a un máximo de 1,5 grados para 2100. Digo lo del 1,5 porque hasta ahora teníamos una horquilla no definida entre el 1,5 y los 2 grados, que se marcaron sobre todo en la COP21 de París, pero ahora se quiere ser mucho más, vaya, se quiere incidir mucho más en la cuestión, ¿no? Más teniendo en cuenta que las tendencias que tenemos hoy por hoy en temas de emisiones, pues nos llevan de forma flagrante al incumplimiento. Fijaros que con las políticas actuales nos vamos a incrementos de casi 3,5 grados, con lo que el problema de fondo está un poco desbocado. Pero bueno, yo aquí también planteo la cuestión que ya ha mencionado antes Raúl y que pues, ciertamente me merece un apunte, ¿no? Es decir, ¿estamos hablando de compromisos o estamos hablando de cartas de intenciones? Porque al final hay una diferencia muy notable y cuando hablamos de compromisos hablamos de, pues como la propia palabra indica, comprometer una serie de recursos y adaptar el propio modelo de crecimiento y socioeconómico en base a unas métricas que te acerquen a esos objetivos y con cartas de intenciones, que al final es lo que hemos tenido en los últimos 20, 30 años y hemos visto que, en fin, echa la ley, echa la trampa. Pero es que a ver, yo creo que más que nada hay mucho de un si digo, digo, Diego, eso para empezar, en plan, que van ahí y lo que quieren es dinero, muchos países. Sin Vale, duda. vale. ¿Tú qué quieres? ¿Que te firme tal número de emisiones? Yo te lo firmo, ponme la pasta y luego, si te he visto, no me acuerdo, total, como hay mil formas de escaquear. El problema ahí es que no, aparte de eso, que lo que has dicho de que hay intereses totalmente cruzados, porque hay países que están en estados distintos de desarrollo, entonces es muy difícil llegar a ningún tipo de consenso mundial. ¿Hay alguna potencia, Alex, que no participe en esto? No, la verdad es que no. En ese sentido, sí que es un punto a favor de la ONU, porque tanto las conferencias anuales en Nueva York como las cumbres del clima siempre están ampliamente representadas por todos los países. Claro que una cosa es que tengan representación como tal, estamos hablando de prácticamente 200 naciones del globo, y otra muy distinta es que, insisto, que estas estén alineadas, ¿no? De hecho, me parece muy interesante la pregunta porque lo podemos enlazar con lo que vimos al final de la cumbre de la COP26, que se celebró el año pasado en Glasgow, y donde el último día, en el último momento, cuando parecía que había un consenso y un acuerdo de mínimos, pero que de alguna manera ponía la primera gran piedra para abordar esta cuestión, como era las emisiones derivadas de la industria del carbón,
En el último día, tanto China como India, que son al final dos rivales geopolíticos, aunaron fuerzas y dijeron, nosotros no nos subimos al barco, tenemos otros planes, nuestro crecimiento interno va por delante y al final estamos hablando de dos países que por sí mismos Es computan el que, 75% de las emisiones de carbono del planeta, como mínimo. es que, Entonces, no sé, es que es muy ridículo todo esto, la verdad, pero bueno, es muy sí, pero que ridículo. al final este tipo de cumbres, más allá, insisto, de la pompa y de las cartas de intenciones, son importantes porque están representadas ya no solo por organismos políticos, sino también por importantes foros y figuras económicas, y estas son las que a posteriori dictarán Claro, un poco las tendencias y las formas de actuar, ¿no? Es decir, de poco sirve que echemos pestes a la forma de actuar de la clase política dirigente si al día de mañana, pues el tejido bancario europeo, por ejemplo, cierra completamente el grifo a nuevos proyectos de oil and gas porque justamente en una cumbre como en la COP27 se ha acordado pues ponerle freno, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, claro. son cuestiones que, nos gusten o no, hay que seguirlas muy de cerca porque sí que marcan un poco la tendencia a seguir. No, no, claro, por ejemplo, es lo que acabas de decir, si de aquí sale una reducción en la inversión de oil and gas, pues eso sería muy bullish para el precio, o sea que eso, pues, bueno, Sin claro, a duda. nosotros como inversores realmente nos vendría bien que acoten, ¿sabes? Que hay que defender el CO2 a muerte y que no se hagan más instalaciones de oil and gas. Los ideas que ya están funcionando van a dar un mejor margen, pero bueno, Exactamente. En cualquier caso, el primer gran bloque de la cumbre, de la COP27 de este año, lo podemos ver en la siguiente diapositiva, que gira en torno a la mitigación de emisiones. Fijaros que, contrariamente al pensamiento que tiende a imperar, muchos países desarrollados están ya en la buena senda y además desde hace años. Es decir, no es incompatible el seguir creciendo económicamente hablando y al mismo tiempo reducir las emisiones derivadas de ujú, CO2, ¿no? Aquí pues influyen pues una disparidad de factores entre los cuales pues yo he querido señalar sobre todo tres. Por un lado, evidentemente, está el desarrollo tecnológico que pues, nos permite optimizar los propios procesos, ya sean extractivos o manufactureros. Lo podemos ver en multitud de industrias, desde el acero hasta la química, incluso las propias industrias de los hidrocarburos. Luego tenemos las propias trampas de los países desarrollados. Veas el caso de la externalización, es decir, si una compañía, como por ejemplo Porsche, externaliza sus plantas de producción a un país como Pakistán o un país como Brasil, si ujú, bien la riqueza derivada de dicha producción se la computa la compañía, las emisiones bien que se queden en esos países, ¿no? Con lo que al final también es una forma fácil, por así decirlo, de maquillar los balances de emisiones de los países. Y luego hay claro, un tercer bloque que suele pasar mucho más inadvertido, pero que cada vez tiene más importancia, y es el mercado de los créditos de CO2. Al final, hemos llegado a un punto con la cuestión del clima que para hacer equilibrios e intentar pues, ajustar un poco los activos y los pasivos en términos de emisiones de los países, se están mm, literalmente comercializando créditos de CO2, ¿no? pues Entonces, sí, países que son netamente emisores, como la práctica totalidad de los países desarrollados, acuden a países que tienen una gran masa forestal o importantes recursos naturales no explotados para intentar pues, adquirir un break-even en sus balances de CO2, ¿no? Por ejemplo, hay países que son especialmente conocidos por ello, como Papúa Nueva Guinea, como la República Democrática del Congo, que son países muy vírgenes y que ujú, justamente como prácticamente no se han explotado y tienen enormes masas forestales que absorben CO2, venden estos créditos a economías mucho más desarrolladas desde la propia China, Estados Unidos y, por supuesto, buena parte de las economías europeas, ¿no? Entonces, insisto, vamos por la buena senda, es posible, pero al mismo tiempo no está de más decir, nos hacemos trampas al solitario desde el momento en que se permiten este tipo de praxis. Bien, otra cuestión a comentar como aspecto principalmente positivo, lo vemos, por ejemplo, en las importaciones de paneles solares que podemos ver en la siguiente diapositiva.
En el caso de la Unión Europea, de hecho, ha sido muy representativo, ¿no? Fijaros que a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, aquello pues estamos hablando de hace escasos 9 meses, las importaciones de paneles solares en la Unión Europea se han multiplicado por 3. Claro. De importaciones que a duras penas superaban los 800 millones de euros, pues estamos ya en la cota de los 2.600 prácticamente. Al final, si bien esto por sí solo no resuelve la problemática, sí que nos orienta pues, a un contexto pues, especialmente más sostenible, ¿no? Y esto cobra especialmente importancia en países como España, como Portugal, véase nuestro país sin ir más lejos, donde tenemos aproximadamente 150.000 instalaciones de autoconsumo, mientras que en otros países como Alemania están claramente por encima ya de los 2 y 3 millones. Eso es absurdo cuando justamente somos uno de los países con mayor radiación solar, ¿no? E insisto, hemos comentado por activa y por pasiva la, en fin, la no continuidad de la producción derivada de fuentes renovables, porque al final son intermitentes, fruto de una serie de variables como la meteorología, pero obviamente nos tienen que ayudar en el propio mix de producción energética. Entonces, en ese sentido, bien, es un aspecto importante a comentar y que se está yendo en la buena línea. En el sentido opuesto, como podemos ver a continuación, tenemos la cuestión de los países emergentes y muy especialmente el carbón. ¿Podemos poner la siguiente diapositiva, por favor? Fijaros que tras el bache de la COVID, en 2020 los niveles de consumo de carbón se han vuelto a recuperar. En 2021 cerraron pues, prácticamente en máximos históricos y en 2022 estamos ya claramente superando todos los registros habidos y por haber. Y entiendo, bueno, claro, esto es una pregunta trampa, pero la gran mayoría, que no demos datos ahora mismo, de la remontada del carbón es China, India, Indonesia, etcétera, ¿no? Sí, aunque y es un tema que también voy a mencionar ahora a continuación, los países desarrollados tienen una responsabilidad no menor por este incremento, especialmente en el caso europeo, a raíz de la guerra con Rusia, pues ha habido un uso intensivo, vaya, que es difícil de justificar. Bueno, no es difícil, que si no se quedaban, no nos quedábamos a oscuras. Y bueno, claro, efectivamente. Se justifica. La verdad es que sí, porque se ha destruido aún así muchísima demanda, especialmente en la industria, y pese a la destrucción de la demanda, que estamos hablando de dobles dígitos altos, entre el 20 y el, vaya, en el caso de la química es que nos vamos a por encima del 50%, aún y con esas se ha tenido que recurrir a un uso muy intensivo del carbón, efectivamente. Pero sí, al final son los emergentes, encabezados por China y por India, los que están tirando del carro, que al final son los dos mayores consumidores del planeta con muchísima diferencia. En el caso de China, de hecho, por sí sola consume más de la mitad del carbón del planeta. Y claro, muy fuerte, sí. Esto complica y mucho el intentar acotar la escalada de emisiones, porque de poco sirve que pues, un selecto grupo de economías avanzadas haga los deberes y los que realmente están tirando del carro, porque al final son las economías que más crecen y, de nuevo, es un tema que aquí hemos comentado en muchísimas ocasiones. Este tipo de países necesita de energía barata para poder desarrollarse. Lo que no tiene sentido es que les pidamos una reconversión hacia un modelo sostenible y al mismo tiempo que no renuncien al crecimiento, porque no es posible por una cuestión de costes, ¿no? Y claro, esto plantea retos mayúsculos. De hecho, en la siguiente diapositiva todavía se puede ver de forma más evidente. Fijaros que el potencial añadido de China en materia exclusivamente de carbón, estos 270 gigavatios, son más que la capacidad actualmente instalada de cualquier otro país del mundo, empezando por Estados Unidos y por la India. Raúl, esto es muy positivo para Melati, ¿eh? Claro, aquí estamos hablando de datos... Han añadido más de un Estados Unidos al consumo de carbón. En este es caso potencial, ¿no? En plan, en los... Sí, esto, como podéis ver ahí, son las proyecciones hasta, para el lustro 2021-2025.
muchísimo, Pero seguramente. es que, de hecho, esta misma mañana, el delegado de China en la COP27 ha sido sumamente explícito y ha dicho que China necesita más carbón para atender sus necesidades internas básicas y evitar situaciones como las que han estado viviendo en los últimos 2 años, en las que literalmente han tenido que dejar a oscuras a partes del país porque Sí, no tenían suficiente energía. es Es que más, la India, siguiendo esta misma estela, en el día de ayer se abrió a extender la vida útil de sus centrales térmicas más allá de los 25 años reglamentarios. Claro, cuando tenemos que los dos principales emisores, que conjuntamente deben rondar, insisto, en torno al 75-80% del consumo de carbón mundial, no solo nos están bajando del carro, sino que encima siguen añadiendo capacidad de consumo, pues evidentemente hay una evidente descorrelación respecto a los postulados a que se ver, quieran vender en yo una lo que cumbre estoy como viendo, Aleix, es que aquí solo hay una persona que puede salvar el clima de nuestro planeta, ¿eh? Vladimir Putin. Hay que hacer la paz climática para que Putin pueda vender gas a todo el mundo, porque si no, esto se nos va de Sí, las manos, ¿eh? pues entonces estamos muy mal, ¿eh? Si no vamos por buen camino, ahora que lo pienso, ¿no? Pero no lo ves, Macron pidiendo la paz climática y hagamos La las verdad es paces que para no. poder comprar Macron gas. ha soltado en esta cumbre una de sus perlas, que también la voy a comentar ahora a continuación, que no tiene desperdicio. La verdad que no se ha referido a Rusia, pero bueno, ahora lo abordaremos y podremos Oye, profundizar un poco en las propias el, contradicciones. el dato este de- de China, señores inversores, tengamos muy en cuenta esto, ¿eh? Estamos hablando de en 4 o 5 años una producción equivalente a más de todo lo que consume hoy la India o Estados Unidos, ¿eh? Efectivamente. Es una Y demanda brutal. Y Europa, que va a tener que seguir consumiendo carbón, le guste o sí, no. bueno, en términos de carbón, la verdad que Europa aquí es pírrico, ¿no? Ni está ni se le espera. Pero No somos efectivamente. nadie. No No, somos no, no nadie, somos pero nadie. En ese sentido, al menos, lo menciono también en clave positiva, porque no es precisamente motivo de orgullo estar en lo alto del consumo de carbón, ya, pero, pero China va sí que muy pasada. ejemplifica el poco peso, sobre todo industrial, porque al final el carbón pues, se está utilizando por usos industriales y energéticos que derivan del viejo continente, ¿no? Y una mención importante, uno puede pensar que China no está haciendo esfuerzos para transicionar, nada más lejos de la verdad. Es con muchísima diferencia el país que más invierte en transición energética. De hecho, la capacidad instalada, ya no solo solar, sino eólica, hidráulica y, por supuesto, nuclear, que está instalando y proyectando instalar en los próximos 10 años es absolutamente inigualable. Estamos hablando de unas Ya, cuantías pero monstruosas. Solo en términos de solar y eólica, en 2021 instaló más de 100 gigavatios, que esto es, pues, para que nos hagamos una idea, más del 50% de la capacidad instalada que tenemos en España. Es algo pero monstruoso. pero Aleix, es que, a ver, China tendrá que hacer la transición energética la tendrán que hacer los chinos, porque, a ver, si China crece un 3-4% el consumo energético anual, es como añadir toda una España consumiendo, más o menos, Sí, todo el sí, mundo correcto. consumiendo. Esa es la Entonces, cuestión. claro, en 5 años son 5 Españas. Y Sí, España es un sí, país que consume mucho. es Entonces, un reto absolutamente mayúsculo y que hoy por hoy a mí personalmente solamente se me ocurre un factor deflacionario en términos de consumo energético, que es la variable de la demografía, que de hecho China está llamada a protagonizar pues, la mayor destrucción de población de la historia de la humanidad, pero son proyecciones que se están planteando pues, a varias décadas vista, ¿no? Y si bien es verdad que la ratio de nacimientos está ya en niveles peligrosamente bajos. Os pongo un dato muy ilustrativo. En 2021, a duras penas, nacieron 10 millones de nuevos ciudadanos en China. Un país de ostras, qué 1.500 millones poco. de habitantes es evidente que no es un nivel sostenible. Pero incluso y con esas, el propio gobierno está incentivando ya claramente medidas para espolear la natalidad, que está por ver claramente si saldrán adelante, pero muy lejos quedan ya las políticas, por ejemplo, del hijo único. Hace 10 años ya se abrió la puerta a un segundo hijo y ahora mismo ya estamos hablando de que permiten a las familias tener hasta 3. Hasta Quizá 3. No, no puedes tener 7, puedes tener 3. no me consta,
Pero ya es un Es primer una paso. subida También te digo, importante, claro. también te Eso es digo, no importante, creo pero que sencillamente por añadir un número vaya a cambiar la dinámica, porque al final no. los factores subyacentes son mucho más complejos. Por ejemplo, el hecho de que cada vez haya menos población rural, por tanto, cada vez se necesita menos gente al campo. Al final, este es un factor que puede costar de entender a mucha gente, pero sobre todo en el ámbito rural se tendía a tener hijos para que ayudaran a las familias Sí, en las claro. cosechas. Y obviamente luego hay Era otro útil. factor muy importante, como es la inclusión de la mujer en el mercado laboral, que también ha sido exponencial, y todo ello dificulta, más si cabe, en economías tan exigentes y tan, que se esmeran muchísimo en el trabajo y donde hay una competitividad interna salvaje que puedan tener, pues, Bueno, y unas sobre todo familias. el haber masificado los métodos anticonceptivos y que la gente tenga el poder de elegir. Sin duda. Claro, tener un hijo es un problema según cuándo, y entonces eso limita ya mucho. Efectivamente. En cualquier caso, más allá de China y la India, también tenemos que otro de los grandes emisores de CO2, como es Indonesia, que justamente lo comentamos en el vídeo de una de Momentum que hicimos en especial para la cumbre del G20 en Bali, también ha dicho abiertamente que va a seguir incrementando su exposición al carbón como mínimo hasta 2030, donde esperan marcar su pico de emisiones. Y al final, en este contexto, es complicado llegar realmente a acuerdos concluyentes para acordar una hoja de ruta que se limite pues, el calentamiento global a los 1,5 grados, ¿no? Claro, al problema de los países emergentes, como podemos ver en la siguiente imagen, se le suma lo que comentábamos ahora, y es que la región a priori modelo y ejemplo a seguir, que era la Unión Europea, en un contexto de grave crisis geopolítica con la invasión de Ucrania, copando titulares día sí, día también, pues bueno, la tendencia claramente a la baja que habíamos visto en los últimos años se ha ido a tomar por saco. Y esto Era el garete. claro, se ha ido al garete. Y esto plantea un problema importante. De hecho, en 2021, en términos interanuales, el consumo de carbón en la Unión Europea, y ojo, insisto, 2021, todavía no teníamos una invasión, ya se incrementó un 14% con respecto a 2020. Y en esta primera mitad de 2022, según los datos preliminares de la IEA, ya hablan de un crecimiento del 10% respecto a los niveles de 2021. Aquí, pues, especialmente Alemania lidera el ranking, seguida de cerca de Polonia. Al final, Alemania, bueno, de hecho, ambos países tenían una exposición muy pronunciada al gas natural proveniente de Rusia y, por lo tanto, todo lo que es la industria pesada o bien la reemplazas por fuel oil, que lo tienes también a precios estratosféricos, o recurres al carbón o sencillamente la cierras. No tienes una tercera opción, porque aquí no te sirve colocar paneles solares en una factoría, en una acerería, vaya. Necesitas justamente poderes calóricos muy elevados No. y evidentemente solamente te lo puede dar un combustible fósil hoy por hoy, ¿no? Digo más. Alemania, este 2022, tuvo que crear una reserva estratégica planteada para reemplazar el vacío dejado por el gas natural, una reserva que ellos la estiman en 10,6 gigavatios. Para que os hagáis una idea de estas cifras, estamos hablando de 10 centrales nucleares de tamaño medio. Es decir, que no es ninguna tontería. Que, por cierto, ya que mencionamos centrales, que en Alemania no se les ha ocurrido otra cosa que cerrarlas todas. Pero, en fin, esto ya es un tema que merece un comentario aparte. Pero, insisto, una reserva de 10,6 gigavatios que pretenden compensar mayormente añadiendo carbón, tanto lignito como otras variantes. Concretamente, el 80% de esta reserva se cubriría con carbón. Entonces, bueno, cuesta de pensar que en un contexto de guerra vayamos a dar pasos adelante en la mitigación. En el mejor de los casos, yo creo que nos vamos a mantener planos, insisto, en el mejor de los casos, y en el peor,
pues la tendencia un poco la inercia favorable que manteníamos hasta ahora de ir reduciendo pues la propia mitigación, pues se irá al traste y volveremos a las andadas cuesta abajo y sin frenos. Me ha sorprendido mucho, Alex, esta gráfica, ¿eh? Apenas... Bueno, no, de hecho, de 2010 a 2022 ha aumentado. Sí, pero El ojo, porcentaje, ojo. ya, el porcentaje de Alemania, me A eso refiero, iba a decir, respecto al exacto. Al total. final, esto ejemplifica la cuota respecto al total de la Unión Europea y efectivamente Alemania, que llevaba una tendencia, como podéis ver, desde 2014 claramente a la baja, pues tras 8 años de cumplir a rajatabla los deberes, en un año pues se lo han cargado prácticamente todo. Y sí, vaya, es que si os fijáis en los números, en los últimos 12 años, solamente en 2 años, en 2013 y 2014, se superó el peso relativo en la Unión Europea. Sí, pero Pero ojo, es más bonito aún, porque no solo se han cargado todo lo que han hecho, sino que ahora además son bastante más pobres y les va a costar mucho más ahora volver a poder darse el lujo de prescindir del carbón, ¿eh? pues sí, Cuidado, la verdad es que que tienes toda la razón, porque la balanza comercial de Alemania se ha hundido y y, en fin, llevaban literalmente desde la unificación entre este y oeste con un superávit comercial clarísimo. Y a raíz de la invasión de Ucrania han pasado, vaya, es que ya no es que no estén en superávit, es que están en recesión en su balanza comercial y obviamente esto es un agravio descomunal. Por no hablar de los monstruosos paquetes de ayuda que han tenido que poner sobre la mesa para rescatar el sistema energético y los propios rescates de utilities, empezando por Uniper, que con la Lo tontería de Uniper es una ayer, barbaridad. ayer es, lo comentaba José en la cocina que hicimos para la gente del club, que esto de subvencionar tantas cosas le recortaba mucho a su país hace 10 años. Que empezaron imagínate. así y luego al final el peso no vale para nada, porque claro, esto Claro, se... al final, las políticas que está adoptando la Unión Europea y muy especialmente Alemania y Reino Unido son políticas que tienen sentido si se plantean como, eh, como acciones de choque muy puntuales. Es decir, Sí, en un momento muy concreto de acuciante crisis, como puede ser 2022, que se adopten planes de choque masivos, pero siempre y cuando se revierta rápidamente esta tendencia y se vuelva a las dinámicas que han permitido pues, el crecimiento que hemos tenido en las últimas 2 décadas. Pero es que si esta situación, por la razón que sea, se perpetúa, si entramos en un escenario de precios elevados de la energía de forma sostenida durante muchos años, esta situación es completamente inasumible y nos aboca, por un lado, a una depreciación estructural del euro, a claro. una pérdida de competitividad muy importante de la industria y, en última instancia, pues a un déficit comercial de la práctica totalidad de Pero las es que economías tiene europeas. que ser así, es decir, la población, tal y como está planteada la globalización en estos términos actuales, sobre todo viendo la escasez energética, que me parece que es inevitable ver épocas de un encarecimiento muy bestia de la energía. Europa tiene que asumir que tiene que pasar a ser un país, o sea, una zona del segundo mundo, básicamente. No creo que nos podamos permitir mucho más. Porque hay 1.500 millones de chinos peleando para ganarse esos kilovatios y hay 140 millones de indonesios y no hay más. O sea, fijaos, vosotros pensad el nivel de gasto de carbón que supone para China mantener esos 1.100 kilovatios, o sea, esa cantidad monstruosa que tiene. O sea, tampoco son infinitas las reservas de carbón, ¿eh? O sea, Efectivamente. China tiene que vigilar, ya La no por un gráfica tema, sorprende. La gráfica sorprende. pero es una monstruosidad más lo que quiere Sí, sí. añadir, y es que al Es una final ya monstruosidad. ellos han de pensar a 20, 30, 40 años vista y el planeta puede mantener energéticamente a China. No sé, ¿eh? No Sí, lo sí, tengo nada es claro. es una monstruosidad. Y sí que es verdad que el país ha dado pasos en firme para intentar mejorar su dependencia sobre sí mismo en Ujú. cuestiones como la energía, como los alimentos, pero es que incluso y con esas, pues es que es evidente que siguen Claro. dependiendo muchísimo del exterior, pero es que es lógico. Y Sí, lo sí, es que vemos vaya, el carbón, por ejemplo, han concedido más licencias que nunca, los niveles de producción interna están disparados y aún así, pues Indonesia juega un papel muy importante mes a mes, proveyendo a China carbón. Brasil, por ejemplo,
provee pues, de ingentes cantidades de soja, de carne, siguen siendo recursos muy, muy importantes y que insisto, aunque el país haya dado pasos en firme, ya es que por una mera cuestión de extensión territorial no se lo pueden permitir. Claro. En Entonces yo cualquier creo caso, que el tema es quién se ha situado mejor ahora para asegurarse el suministro de recursos. efectivamente, ahí está la gran cuestión y yo creo que sobre todo en el caso de Europa queda muy claro que no estamos en disposición de mantener este nivel de gasto para garantizarnos el acceso a hidrocarburos a medio plazo. Y se está apostando pues el todo o nada en la transición, ¿no? Y un poco ejemplificándolo con esa gráfica que hemos visto antes de la instalación de paneles solares, es evidente que el peso tanto de la eólica como de la solar va a ganar muchísimos puntos en los próximos años en la Unión Europea, pero si bien esto nos puede resolver parte del problema, especialmente en el ámbito de los hogares, no resuelve la problemática pues, en cuestiones más sensibles como es en la industria, ¿no? Y muy concretamente en la industria pesada electrointensiva que requiere de un poder calórico asociado muy importante que pues, hoy por hoy las placas solares no te facilitan. En cualquier caso, sigamos y vayamos a abordar el segundo bloque de la COP27, que es el de los daños y los perjuicios. Fijaros que han tenido que pasar 27 ediciones de la COP para que se aborde por primera vez con pies y cabeza la cuestión de las compensaciones y de los daños derivados del propio cambio climático, ¿no? Especialmente en las naciones más desfavorecidas. Huelga a decir que, y vuelvo a repetirlo, está absolutamente todo por hacer, porque no se ha hecho absolutamente nada hasta ahora. Y como he comentado antes en la apertura de la presentación, es que incluso los compromisos que tienen la práctica mayoría de naciones ricas, amparándose en los postulados de Naciones Unidas con las economías en vías de desarrollo, que supuestamente deben de respetar un 0,7% del gasto interno en programas de ayuda al desarrollo exterior, si ni siquiera esto se está respetando, cuesta de pensar que vayamos a añadir más deberes a la agenda de los países ricos, ¿no? En cualquier caso, en las últimas 24 horas hemos visto un gesto importante. Podemos ver en la siguiente imagen. Por vez primera, la Unión Europea se ha prestado a crear un fondo para compensar económicamente los daños sufridos por los países en vías de desarrollo. Pero un matiz muy importante, y lo voy a recalcar porque al final, si no se entiende esta letra pequeña, no se entiende absolutamente nada. Claro, las cumbres de la COP empezaron en 1992, ¿de acuerdo? ¿Qué ha dicho la Unión Europea? Dice, nosotros nos prestamos a liderar, si hace falta, un fondo de ayuda para los países en vías de desarrollo, pero tenemos que redefinir qué se entiende por país en vías de desarrollo. Y en ese sentido, ha matizado. China ya no tiene que ser un país receptor, sino que tiene que ser un país emisor. ¿Por qué? Porque las emisiones de China en los últimos 30 años se han multiplicado por 34. Y consideran que es un país que está lo suficientemente desarrollado como para pasar a ser un aportador neto a este tipo de fondos de contingencia. Pero es que, a ver, es que esto me parecería cachondeo que esta fiesta la tenga que pagar también Europa. O sea, ¿qué más quieren? O sea, no puede ser. Nos sale a pagar en todos sitios. Claro, o sea, nos caen todas. O sea, no nos vende gas Rusia, nos vende gas Estados Unidos. También tenemos que financiar aquí a Senegal para que pongan la casa. No me jodas, hombre. Sí. Que Bueno, paguen los americanos claro, o los chinos. fijaros que si bien el titular pues puede parecer optimista en el sentido de decir, pues bueno, tenemos un consenso, la letra pequeña es muy simbólica porque yo tengo serias dudas de que China vaya a prestarse a poner dinero y no precisamente poco sobre la mesa para cubrir los problemas de los demás cuando pensarán ellos, con toda la razón del mundo, ya tenemos bastante con
intentar mantener la calefacción Pero si encendida para 1.500 millones de Alex, personas. la China, con la excusa esta del cambio climático, ha dejado de fabricar plantas de carbón para el tercer mundo, pero para quedárselo ella, Claro, claro, sí, sí. Esto, ¿sabes? esto es muy ilustrativo. Sí, Sí, sí. sí. En cualquier caso, como podéis ver en este gráfico, las partidas de inicio, vamos a ser realistas, son irrisorias. Si nos pensamos que vamos a cambiar el mundo y el cambio climático con 150 millones de euros, vaya, apaga y vámonos. Porque los compromisos iniciales Cierto. de Alemania, sin ir más lejos, son sumamente simbólicos, son pírricos. Y pues cabe esperar que si esta iniciativa sale adelante, ya no solo la Unión Europea en bloque, sino que obviamente Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur y toda una serie de naciones, pues especialmente las más desarrolladas, aúnen esfuerzos, pero, insisto, si no arrima el hombro China muy especialmente y otras economías que estén en un punto de inflexión, por ejemplo, también podríamos mencionar el caso de Turquía, que es una economía que si bien es emergente, está llegando a unos niveles de bienestar importantes, difícilmente van a salir este tipo de medidas adelante, ¿no? Claro, al final, cuando hablamos de daños y perjuicios, pues esto lo acotamos sobre todo en tres grandes bloques, que lo podemos ver a continuación. Por un lado tenemos los daños relativos a la sequía, que es evidente que cada vez van a más. Lo estamos sufriendo sin ir más lejos nosotros mismos, ya no solo en España, sino en la práctica totalidad del hemisferio norte, con un incremento de los incendios que vaya, que en 2021, de hecho, perdón, 2022 en España han sido una salvajada, con más de 200.000 hectáreas quemadas y un escenario que no invita al optimismo desde el momento en que obviamente no llueve lo que tiene que llover, ¿no? Pero es que al mismo tiempo estamos viendo fenómenos diametralmente opuestos que se suceden pues casi con la misma virulencia, como es el caso de las inundaciones. Hemos tenido un ejemplo muy, muy paradigmático en Pakistán hace escasas semanas, en el episodio de los monzones, que al final es un ciclo meramente estacional que se repite todos los años. Las precipitaciones que cayeron en el país fueron absolutamente monstruosas. Por poneros un ejemplo, en Karachi, en la capital, durante el periodo de monzones suelen caer en torno a 150 litros como máximo y este año han caído más de 600. Esta situación se ha repetido en multitud de zonas del país hasta el punto de que, pues, del episodio monzónico, pues más de 33 millones de personas se han visto afectadas, más de 2 millones han perdido el hogar y, en fin, se habla de cifras que marean. Por ejemplo, que más de 25.000 escuelas han quedado completamente arrasadas, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, este tipo de países al final enfrentan, ya no de forma puntual, sino de forma cíclica, todos los años, episodios de inundaciones, ¿no? En el caso de Pakistán, por los monzones. También vemos aquí en el gráfico el caso de la India. Esto se debe pues, al incremento del caudal del Ganges, que recoge pues, toda el agua que deriva del Himalaya también, de los propios monzones, y que todos los años se desborda. Misma situación que tenemos, por ejemplo, en Egipto, con el río Nilo, en Vietnam, etcétera, etcétera. Y al final, pues hablamos de gastos de muchos miles de millones que todos los años hay que desembolsar Claro. en fin, en este tipo de daños, ¿no? Habría que ver pues, hasta qué punto las naciones están dispuestas a financiar pues, reparaciones sobre cuestiones que tienes la certeza de que año sí, año también se van a repetir con bastante predecibilidad. Y después, por supuesto, tenemos otra cuestión sobre la que no se suele hablar tanto, que es el tema de los refugiados climáticos y de los desplazados, que empieza a ser ya bastante notorio. En multitud de zonas del planeta pues tienen situaciones tanto de estrés hídrico como de las ya mencionadas inundaciones, incendios y demás que imposibilitan el desarrollar la vida en la región. Y, en fin, y es una tendencia que por desgracia va más. Y lo tenemos, por ejemplo, de forma muy, muy visual en el Cuerno de África, en la zona de Somalia, en Eritrea, donde están muriendo a miles todos los días por falta de agua y alimentos. Y seguramente pues estas tendencias pues vayan a más, ¿no? En cualquier caso,
Creo que es igualmente justo que, aunque mencione todo esto, como podemos ver a continuación, y como he mencionado al principio, la cuestión climática, para desagrado de pues, todo lo que son activistas y grupos más sociales, está perdiendo apoyos. Fijaros que sobre todo a finales de 2020 y primeros de 2021 hubo una gran explosión de todo aquello en torno a las políticas ESG, a los objetivos de desarrollo sostenible, pero ya en mayo de este año, y es una tendencia que ya os puedo avanzar, ha ido más, no solo se frenó en seco la entrada de capital en fondos cuyas inversiones iban alineadas con este tipo de inversión, sino que directamente se han revertido y están pues claramente con salidas netas de varios miles de millones. Claro, hemos llegado a un punto en el que, si bien la cuestión climática es de interés de una parte sustancial de la población, seguramente es más importante, si cabe, el garantizar que cuando vas a la cocina puedes abrir las luces. Y en ese sentido, ¿quién nos lo iba a decir? Pequeños detalles, ¿eh? Sí, ¿quién nos lo iba No a se decir? podía saber, ¿eh? No se podía saber. De hecho, si me permitís un paréntesis, recuerdo que en verano, hablando con Ciprés, mencionamos el tema de la leña, Sí. de cara al invierno entrante y demás, que por entonces pues todavía parecía una quimera, ¿no? Es decir, ostras, la leña. Volvemos un poco a las andadas y, en fin, y estamos Pero viendo... está disparada la venta de leña por toda Y Europa, efectivamente, ¿eh? estamos viendo cómo la venta, ya no Podrías solo de hacer un leña como trading, tal, Aleix, sino de ahí. derivados como el pellet, están por las nubes, los precios se han multiplicado y... Podríamos hacer un trading. Ahí en Polonia nos la comprarían bien nuestra leña. Exacto, o en Alemania, que O dicen en que lo están Alemania nos la exportando pagaría todo. muy bien ahora, ¿eh? Nos Sí, pagan el señor. viaje, tomamos unas cervezas ahí en Berlín. Bueno, seguramente os acordaréis de aquella famosa carta de BlackRock Sí. en la que pues, decían que se salían de cualquier tipo de inversión relacionada con el oil and gas, y lo que quizá fue más notorio, como pocos meses después, Larry Fink pues, tuvo que hacer una rectificación de aquellas antológicas, Sí. diciendo en fin, que está muy bien lo del clima, pero que la Yo creo seguridad que, energética va por delante. Aleix, yo no sé cómo lo ves tú, pero cuando Jamie Dimon dijo lo que dijo sobre el tema de la inversión en oil and gas, yo creo que se acabó el rollo climático, ¿eh? Sí, Cuando la verdad JP que, Morgan dijo lo que dijo, claro, para mí ahí es un punto de final. O sea, se acabó la sí, además tontería y son entidades que obviamente marcan la pauta. claro, Y sí, fue muy explícito. muy... Sí, es que además partamos de la premisa de que incluso en un contexto, vamos a llamarlo pre-recesivo, porque de hecho ayer mismo Reino Unido ya decía que estaban directamente en recesión, pero bueno, vamos a llamarlo pre-recesivo en buena parte de las economías desarrolladas. Lo cierto es que el consumo de petróleo no se reduce. Y aquí se ejemplifica muy bien lo que es un producto con una demanda sumamente inelástica, que no tiene un sustitutivo como tal, especialmente en todo lo que son derivados y destilados, y que, en fin, que o se invierte o se destruye demanda. No hay término medio. Sí, bueno, y además que, cuidado que aún invirtiendo, habría que ver, ¿eh? Que el tema es ese, que estamos en una situación, yo creo que estamos en una situación mucho peor de lo que nos queremos hacer a la idea, porque aún invirtiendo, Aleix, no está tan fácil poder estar generando el petróleo al ritmo que necesitamos y al ritmo que va a necesitar la China y la India. Sí, es correcto, porque además llevamos un Cuidado, retraso importante. De cuidado. hecho, el CAPEX en el oil and gas, ya sabemos que en los últimos 6, 8 años, especialmente desde los máximos de 2014, no ha hecho otra cosa que reducirse. El consumo se ha mantenido, vaya, fortísimo, y no ha hecho más que crecer, con la salvedad del paréntesis por la COVID Ujú. en el periodo 2020-2021. Pero es que quizá lo más preocupante es que de la veintena de miembros largos que integran la OPEP Plus, contando a Rusia, es que, salvo un par de excepciones, absolutamente ninguno es capaz de llegar a las cuotas que tiene Exacto, asociadas. Y da un exacto. poco la idea de hasta qué punto hay una descorrelación en fin, la teoría y la práctica, ¿no? La Y sí, Claro. práctica, sí, claro.
Desde luego que tenemos un reto importante por delante. En el tema de los destilados también pues hay mucha tela que cortar, porque lo estamos viendo con la capacidad de refino que se está trasladando pues prácticamente toda entre Oriente Medio y Asia, dejando en pañales pues tanto Europa como Norteamérica. Pero en fin, más allá de la capacidad de refino, que obviamente es importante, insisto, si no se invierte en este tipo ¿De industria? de industria, exacto, es que por mucho que se quiera transicionar, lo cierto es que hoy por hoy la demanda sigue Pero es que es inalterable. a fin de cuentas, Alices, son decisiones políticas. El Sí, único sí, por tipo de supuesto. refinería que se está abriendo nuevo en Occidente son las de diésel renovable, por llamarlo de alguna manera. Exacto. Y aquí tenemos otro problema muy acuciante y no es otro que la brevedad de los mandatos políticos. Es decir, no se piensa pues a 15, 20 años vista, como comentaba antes Ciprés, ejemplo que sí que vemos, por ejemplo, de forma muy ilustrativa en China, Sí. y eso dificulta muchísimo adoptar medidas de choque que realmente puedan resolver problemas a futuro, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la energía nuclear, seguramente es el ejemplo más visual. Una central al final pues tarda muchísimos años en construirse, incluso hoy en día, con una tecnología ampliamente desarrollada, los reactores, ya sean rusos, estadounidenses o franceses, tranquilamente te pueden tardar hasta 10 años en construirse. Y claro, no hay político que se arriesgue a poner pues, su rédito electoral en juego por este tipo de proyectos, ¿no? Claro, con este trasfondo podemos trazar paralelismos también, por ejemplo, con las refinerías, que son obras descomunales que también requieren muchísimos años tanto de CAPEX como de construcción, con un marco político que obviamente no es estable y lo estamos viendo pues, con las famosas windfall taxes que no paran de rociar pues, en toda Europa y en Norteamérica, pues así se hace muy complicado acometer inversiones de calado, ¿no? Pero bueno, habrá que ver porque, insisto, no hay término medio. O se transiciona o se destruye demanda. En Sí, cualquier eso caso, es lo que dice la lógica, ¿no? claro, Realmente. claro, es que aquí no tenemos mucho más que decir. Bien, aparcados estos dos bloques, ahora ya encarando ya la parte final de la presentación, quería hacer pues una serie de menciones a otros aspectos que son interesantes y que también se han dejado ver, ¿no? Para empezar, pues como veis en pantalla, la presencia del señor Don Lula, flamante nuevo presidente de Brasil, que se dejó ver en la COP27 esta misma semana, el día que se abordaba la cuestión de la biodiversidad. Es un tema especialmente sensible, como Y he sabéis. visto rumores de que igual impugnan las elecciones, el partido de Bolsonaro, ¿eh? Bueno, Ha ido a tribunales. Igual no acaba siendo presidente, ¿eh? bueno, Igual no es tan presidente como se cree Lula, ¿eh? Lo mismo hizo Trump. sí, a Sí, ver, lo mismo hizo Trump, pero bueno, ahí está. que El obviamente que rumor está son, ahí. son, son cuestiones que están ahí, pero me parece poco probable, más que nada porque el propio Bolsonaro, el día después de las elecciones, cuando, pues, por ejemplo, se desarrollaron amplias manifestaciones y piquetes de sectores como el agroindustrial o el ganadero que bloquearon pues, importantes arterias comerciales del país, fue el primero que les llamó para decir que esto no tocaba y que se fueran a casa. Entonces, me cuesta de pensar, más teniendo en cuenta que hubo un diferencial de casi 2 millones de votos, que no es precisamente una nimiedad, que se pueda revertir el resultado. Pero en cualquier caso, dejamos ahí esa posibilidad que, sin duda, en Brasil Está todo ahí. puede pasar. Puede pasar. Bien, yo lo que quería mencionar sobre Lula era que, insisto, se dejó caer el día que se abordaba la cuestión de la biodiversidad, porque al final Amazonas juega un papel, como ya sabemos, muy importante, más teniendo en cuenta que las dinámicas actuales de deforestación pues, han sido especialmente notables, vaya, con el mandato de Bolsonaro, pero un dato muy ilustrativo para que os hagáis una idea de hasta qué punto la política es hipócrita y es surrealista. Mientras Bolsonaro estaba dando este discurso, lo cierto es que todavía no es presidente como tal, es decir, no tiene competencias y por tanto asistió en calidad, vamos a decirlo, de activista o de portavoz. Pero es que en Ujú. paralelo, las delegaciones de Brasil en materia de cambio climático sí que estaban ahí, pero es que eran las delegaciones de Bolsonaro.
Es decir, Ya. que mientras el señor Lula hacía un sentido discurso en favor de preservar la biodiversidad, teníamos ahí a los delegados de Bolsonaro que justamente abogan por todo lo contrario, es decir, por el desarrollo de la infraestructura y de la economía agroindustrial en las zonas de la Amazonia para, pues, justamente potenciar la riqueza de ese tipo de regiones, ¿no? Lo cual no deja de ejemplificar hasta qué punto una cosa es lo que se diga y otra muy distinta lo que acabe pasando. Otros aspectos que se mencionaron. Antes hemos mencionado muy de pasada el tema de Macron, pues lo menciono también aquí. Macron, hace una semana, dejó caer la posibilidad que se prohíba en todo el mundo la aplicación de la minería submarina. Si bien de buenas a primeras es algo que puede ser coherente, más si cabe teniendo en cuenta que tiene pues, especial incidencia en los fondos marinos, etcétera, etcétera, pues convendría recordarle que importantes reservas de minerales estratégicos como el cobalto o el telurio se encuentran justamente bajo el fondo del mar, recursos a su vez indispensables para promocionar y potenciar la transición energética en forma de movilidad sostenible, en fuentes renovables, etcétera, etcétera. Y, y mientras todo eso sucedía, otro dato muy interesante que también me parece muy ilustrativo es que en la COP27 estaban acreditados más de 600 lobistas de la industria del oil and gas. Repito, más de 600 lobistas de la industria del oil and gas, es decir, 3 lobistas por cada país presente. Bien, Al vale. final, este tipo pues de perfiles tiene un poder inmenso y especialmente con las naciones más pobres y que tienen menos preponderancia en la agenda internacional, pues son carne de cañón en fin, vamos a decir, regarlos en billetes y ablandar un poco sus posturas climáticas, ¿no? También pues hemos empezado a ver menciones cada vez más crecientes de lo que es el decoupling de la economía. De hecho, Ciprés compartió un gráfico en ese sentido muy ilustrativo hace un par de días, cómo pues, empezaba a cotizar al alza temas de la desglobalización y de la salida de la industria de China, sobre todo, pero como él mismo apuntó, si bien sobre la práctica es fantástico y obviamente esto tiene un efecto reductor sobre las emisiones, es igualmente cierto que para acometer algo así hace falta ingentes cantidades de CAPEX y no sé yo hasta qué punto, más teniendo en cuenta que estamos en un contexto macroeconómico de tirantez, es algo posible, ¿no? Pero, en fin, ahí también queda esa variable. Y ya como última diapositiva, os quería poner este gráfico que creo que también merece una mención aparte. Llevamos muchísimos años con Venezuela en el ostracismo. De hecho, Ojo, ha el sido muy retorno. habitual ver semana sí semana también artículos de desprestigio. Acordaros que de hecho tuvimos un flamante presidente paralelo reconocido por buena parte de los Sí. países occidentales, como era el señor Guaidó, del que nadie se acuerda hoy en día, pero que durante 2 años estuvo ahí dando la vara y pidiendo pues protagonismo, ¿no? Y claro, es un tema interesante el de Venezuela porque estuvo Maduro en la COP27 los primeros días y hubo un encuentro que no pasó inadvertido justamente con el propio presidente francés, con Emmanuel Macron, en un aire sumamente distendido. Sí, sí, muy cariñoso, veía yo ahí. Exacto. El Como macronista, si, amigos de toda la vida, ¿eh? sí, 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 como sí, si no sí. hubiese pasado nada y fuesen amigos de toda la vida, efectivamente. Y justamente pues se instaron ambas partes a negociar y de hecho Macron pues se atrevió a hablar en nombre de la Unión Europea pues para ir limando asperezas y para, en fin, para volver a situar a Venezuela en el mapa, ¿no? Situación que de hecho se repitió con Estados Unidos porque el enviado especial por las cuestiones del clima, que es John Kerry, ex vicepresidente con Obama, también se reunió de forma pública con Maduro y vaya, el trato fue de todo menos agresivo. Ya empezamos a ver pues, primeros indicios de normalización en Davos, donde ya hubo pues, acercamientos importantes. También pues, hubo visitas por parte de delegaciones tanto de Venezuela como de Estados Unidos, pues, en un sentido y en otro. De hecho, Estados Unidos ha empezado a levantar
sanciones sobre la industria del oil and gas, ¿quién nos lo iba a decir? Y compañías como la italiana Eni, como la española Repsol o como la estadounidense Chevron, pues pueden operar en el país, aunque sea en cuentagotas, y básicamente lo hacen para cobrar deudas pendientes en especie. Es decir, Venezuela les permite extraer el crudo pesado a cambio de dinero que les adeuda, pero me parece muy ilustrativo porque justamente la imagen de Venezuela contraviene pues vamos a decir, la deriva cada vez menos prooccidental de Irán, ¿no? Que se ha ido escorando pues, hacia Asia, hacia Rusia, hacia China y todo el bloque emergente, tanto de las cumbres de Shanghái como de los BRICS. Y Venezuela, pues de alguna manera, aspira a intentar llenar ese vacío, teniendo en cuenta que es el país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y que, pues de nuevo, está prácticamente todo por hacer, ¿no? La industria está completamente arrasada, años de corrupción, nepotismo, etcétera, etcétera, y, por supuesto, sanciones draconianas que han hundido al país en la miseria. Pero, valga la redundancia, en una cumbre como es la COP27, en la que se intenta apostar por una transición renovable, para mí, quizá la noticia más trascendental ha sido esta. El acercamiento con Venezuela y la más que probable normalización de relaciones en los próximos meses, que en última instancia significa inversión importante en el país, en oil and gas, y pues incrementar de forma sustancial la extracción de hidrocarburos. Porque hoy por hoy es el único país que tiene realmente capacidad para rellenar el vacío entre oferta y demanda del mundo. Justo te iba a preguntar eso, Alex, si pensabas que esta es... o sea, que si se están abriendo a Venezuela es porque no hay más posibilidades. ¿Es Claro, esto es que, o...? sí, Yo no sí, lo es quiero, que, lo que se puede venir si falta claro, petróleo. porque países referentes, pues obviamente Arabia Saudí y Emiratos, que durante muchos años han estado liderando con el ejemplo, están a tope. Irán, por X o por Y, sabemos que difícilmente la cosa va a ir a más, porque parece inviable, más viendo las protestas internas que vuelven a recobrar fuerza, en fin, que vayan a aflojar la soga del cuello del gobierno en Teherán. Y a partir de ahí, pues claro, es que si tenemos que depender de países como Libia, donde cada 3 meses tienen trifulcas internas entre milicias y se están literalmente matando unos con otros, vamos muy mal. Así que en ese contexto, o se apuesta por Venezuela, que dentro de lo que cabe puede aportar estabilidad geopolítica, o difícilmente puede haber un país que supla ese vacío entre oferta y demanda, efectivamente. Interesante reflexión, ¿eh? Sí, A sí, ver, a ver. insisto, yo creo que Venezuela va a ir a más. Eh, Vaya, el punto cumbre en un sentido negativo, pues lo vimos con el tema de Guaidó, con los premios Sájarov de la Unión Europea. Al final es un relato bastante común en lo que vienen a ser países no afines a los intereses occidentales. Se les defenestra, hay una cobertura mediática especialmente negativa. Y de golpe y porrazo, no sé si te has fijado tú, pero en los últimos 8 meses hay un mutismo en la prensa absoluto. Es decir, tampoco... Pero es espectacular, realmente. Es Sí, sí, es que es espectacular alucinante. cómo controlan los... Es alucinante. Y ojo, que eso no significa que de un día para otro pasen a hablar maravillas, ni mucho menos, ¿eh? Porque tampoco es así, Claro, pero pero... no hablar, claro, pero no destruir, pues exacto. ya es un comienzo, ¿no? Que claro, que dices, hombre, pues Y de es hecho, un buen inicio. traslado esta pregunta a nuestros seguidores, que qué piensan, si Venezuela es la última posibilidad, si estamos realmente tan mal, o si simplemente es, pues bueno, ya que estamos, nos abrimos a todos, ¿no? Paz mundial, todos amigos. Ya, pero este es un escenario que, Un por poco sí. desgracia, es muy poco realista. Muy poco realista, ya Claro. lo sé. De hecho, en la conferencia de Avilés de Momentum que hicimos, la última sesión del día, Sí, la que estuvimos sumando barriles, ¿no? Entre eso comillas. es, a cargo de Tatín, que justamente también fue un tema que mencionó él. Y sí, sí, por ahí van un poco las tornas, si bien es verdad y pues, vale la pena insistir que está prácticamente todo por hacer. Es decir, lo que era en su momento PDVSA, no queda absolutamente nada porque la han saqueado, expoliado por todos lados.
y pues aunque el país tenga el potencial para acabar produciendo y exportando millones de barriles, seguramente es un proceso que pues tardaría, en el mejor de los casos, varios meses y en el peor, pues varios años. Eso simplemente para poner los cimientos y volver a potenciar la industria, ¿no? Pero hacen Hace falta falta que una se den... estabilidad en las relaciones diplomáticas que de momento no hay. Sí, pero fíjate que empiezan a haber ya cambios sustanciales. Tengamos en cuenta que toda Sudamérica, absolutamente toda, ha virado a la izquierda. Es decir, todas las grandes economías, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú, Bolivia, ya no hablemos de Venezuela, por supuesto, por parte de Centroamérica, absolutamente toda ha virado a la izquierda. Entonces, si bien esto plantea retos en sí mismo, en el trato con la región, pues al mismo tiempo es una oportunidad porque justamente permite aunar esfuerzos y permite ir y remar todos en la misma dirección, ¿no? Y de hecho ya hemos empezado a ver gestos importantes. Por ejemplo, Petro, el nuevo presidente de Colombia, la primera medida que tomó, que justamente hoy se celebran 100 días de su elección como presidente del país, fue normalizar las relaciones con Venezuela y reabrir los pasos fronterizos, especialmente en zonas como Cúcuta, que estaban cerrados desde hacía años, ¿no? Y muy militarizados. Y esta misma tendencia es muy probable que la veamos también en Brasil. Cuando Lula acabe asumiendo las riendas del país, que veamos un mayor aperturismo. Entonces, si la propia región al final ejerce de comparsa de Venezuela y se alinea, para un país como Estados Unidos no tiene ningún sentido remar en contra, porque no está remando contra Venezuela, está remando contra toda la región. Ya, Y en ya ese te sigo, ya sentido, te sigo. claro, Eso es verdad. Bueno, sé que al final lo decimos todas las semanas, Alex. La geopolítica, punto álgido, sí, ¿eh? sí, la geopolítica ha venido para quedarse En su mejor y... hora, sí, señor. Sí, señor. No, la verdad es que no es que hace unas décadas no pasaran cosas, pero evidentemente la capacidad que tenemos hoy en día de informarnos y Eso de es estar verdad, ¿verdad? pendientes y de entender las vicisitudes pues, de muchas cuestiones, pues es inigualable, ¿no? Y sí, sí, en el Momentum hacemos una cobertura extensa de todo lo que acontece y nada, el que esté interesado en este tipo de contenido y, bueno, el que quiera pues entender también mejor el trasfondo de estas cuestiones, pues ahí tiene una comunidad estupenda en la Ahí que, tenemos el Discord, sí, señor. efectivamente, en la Que que bueno, seguir. también quiero trasladar la pregunta de que nos den feedback. ¿Qué les parece a la gente de Momentum este informe Alex o estas pinceladas o no tan pinceladas de Alex, o son más largas de lo habitual? Y pues eso, que dejéis like, que nos ayuda mucho, y que os suscribáis. Y bueno, nos veremos mañana domingo en el programa habitual, que viene una de taxes mañana, Alex, ¿eh? Madre mía. Bueno, Vaya, la gran vaya, actualidad. vaya, no sé si fue el jueves o el viernes, de locos, Alex, de locos. Sí, O sea, sí, qué sinvergüenzas, ¿eh? es Es, una, es es una... demencial. Pero bueno, hasta aquí lo dejamos. Hasta aquí lo Cipriano no sé si dejamos. está aquí, pero bueno, nosotros vamos ya. Un abrazo Sí, a señor. todos. Hasta luego. Pues nada, lo dicho por Raúl, darnos feedback, que sin duda ayuda mucho, ya sea por el formato o por el contenido, y nos vamos viendo.